Una niña ve a un hombre desconocido en la calle y le dice, «Te recuerdo». Lo que él responde cambiará su vida y revelará un secreto que nadie imaginaba. Era una tarde cálida en Valle de Guadalupe, un pueblito en donde el tiempo parecía haber pausado entre las calles empedradas y las casas de adobe de colores apagados por el sol. Mariana, una mujer de 40 años con ojos profundos y una expresión tranquila, caminaba por la plaza principal de la mano de su hija, Camila, de 5 años. La pequeña llevaba un vestido amarillo que resaltaba entre la luz del atardecer, y su mirada estaba llena de curiosidad, como si cada rincón de la plaza fuera un mundo nuevo por descubrir. Para Mariana, aquellos paseos eran una rutina, un escape breve de sus preocupaciones diarias y una oportunidad para disfrutar de la inocencia de su hija. Sin embargo, esa tarde, Camila parecía estar especialmente pensativa, mirando alrededor con una seriedad poco usual. Al acercarse a la fuente que dominaba el centro de la plaza, Mariana sintió cómo la pequeña apretaba su mano y detenía el paso, como si algo hubiera capturado su atención. Mariana siguió la mirada de su hija y notó que Camila observaba fijamente a un hombre mayor que estaba sentado en una banca bajo la sombra de un árbol. Era un anciano de cabello blanco y rostro surcado por arrugas, cuyos ojos reflejaban una tristeza profunda, como la de alguien que carga el peso de un pasado amargo. Sostenía un bastón en sus manos con firmeza, aunque su postura revelaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Camila soltó la mano de su madre y con pasos cautelosos se acercó al hombre. Mariana quiso detenerla, pero había algo en la expresión de su hija que le hizo dudar, una mezcla de certeza y dulzura que jamás había visto en ella. La niña avanzó sin vacilar hasta quedar frente al anciano, y entonces, en voz baja pero clara, dijo, «Te recuerdo». La frase resonó en el aire como un eco antiguo, y por un instante, Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una afirmación firme, como si esas palabras vinieran de un lugar oculto en el tiempo, un lugar que Camila parecía conocer. Mariana la miró con asombro, incapaz de comprender el origen de aquellas palabras. El hombre levantó la mirada lentamente y sus ojos, desgastados como las piedras viejas de la plaza, se posaron en los de la niña. Por un momento que pareció eterno, ambos se quedaron en silencio, como si se reconocieran en una dimensión que nadie más podía ver. Finalmente, el anciano dejó escapar un susurro, una confesión impregnada de asombro y emoción. «Y yo también te recuerdo, pequeña». La respuesta fue casi un susurro, pero su impacto fue devastador. Mariana, que había estado observando la escena con el corazón latiendo a un ritmo extraño, sintió que algo en su interior tambaleaba. Quiso acercarse y romper el hechizo de aquel momento inexplicable, pero no encontraba las palabras. «Disculpe», dijo finalmente tratando de sonreír. «Parece que Camila tiene una imaginación muy vívida. Es solo una niña, quizás está confundida». El anciano la miró, y en sus ojos había algo más profundo que una simple coincidencia. Su voz era pausada, como si cada palabra le doliera al salir, y sus ojos seguían fijos en Camila, que lo observaba con una dulzura inexplicable. «No, señora, su hija no está confundida. Ella me recuerda algo que pensé haber perdido para siempre». Mariana sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si las palabras de aquel hombre cargaran un peso invisible que la oprimía. Por primera vez notó que sus propias manos temblaban ligeramente y se reprochó internamente por dejarse llevar por algo tan ilógico. Pero el sentimiento era tan fuerte, tan profundo, que no podía ignorarlo. Camila miró al anciano con una expresión serena, casi maternal, y le sonrió. Luego, con una voz suave que contrastaba con su corta edad, le dijo, «No estés triste, estoy aquí contigo». Esas palabras, pronunciadas con una inocencia desgarradora, hicieron que el anciano cerrara los ojos por un momento, como si estuviera recibiendo un consuelo que había anhelado por años. Cuando volvió a abrirlos, una lágrima se deslizó por su mejilla, marcando un surco de emoción en su rostro.
Mariana, incapaz de soportar la intensidad de la situación, se acercó y tomó la mano de su hija, tirando de ella suavemente. «Vámonos, Camila. Es hora de regresar a casa», dijo, con voz firme pero temblorosa. La niña asintió, pero antes de alejarse, volvió a mirar al hombre, que seguía observándola con una mezcla de esperanza e incredulidad en sus ojos. Mariana sintió que esos ojos cargaban un peso que había quedado suspendido entre ellos, un peso que no lograba comprender. Durante el camino de regreso, el silencio entre madre e hija era casi solemne. Mariana intentaba comprender lo que había ocurrido, buscando una explicación lógica para las palabras de su hija y para la reacción del anciano. Pero por más que trataba de convencerse de que solo había sido una coincidencia, una parte de ella no podía ignorar la inquietud que sentía en el pecho. Esa noche, mientras arropaba a Camila para dormir, Mariana no pudo evitar mencionar el incidente en la plaza. «Camila, ¿por qué le dijiste eso al señor? ¿Realmente crees que lo conoces?», preguntó con cautela sin querer alarmarla. La niña la miró con una seriedad sorprendente para su edad y respondió: «Mamá, él era alguien especial para mí. No sé cómo, pero lo sé». Mariana sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. Abrazó a su hija con fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerla de un pasado que no comprendía, pero que parecía alcanzarla desde un lugar oscuro y remoto. Esa noche, al acostarse, Mariana sintió una inquietud extraña que la mantuvo despierta, preguntándose quién era realmente aquel hombre y qué significaban las palabras de su hija. Así, la primera semilla de incertidumbre y curiosidad había sido plantada en su corazón, y aunque intentaba convencerse de que no era más que una casualidad, algo en su interior le decía que el destino había entrelazado sus vidas para revelar algo mucho más profundo. Esa noche, Mariana apenas pegó ojo. Las palabras de Camila, «él era alguien especial para mí», daban vueltas en su mente sin descanso. Cada vez que intentaba dormir, sentía que la mirada triste de don Ernesto la seguía, cargada de una culpa profunda que parecía flotar en el aire. Se levantó varias veces en la noche para revisar a su hija, quien dormía tranquilamente, como si no cargara ningún secreto en su corazón. Pero Mariana sabía que lo que había dicho la niña desenterraba algo más grande, algo que le resultaba aterrador y al mismo tiempo imposible de ignorar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mariana se repetía que todo aquello no era más que una coincidencia. Camila era una niña imaginativa y don Ernesto solo un anciano nostálgico. Pero al recordar la mirada del hombre y su voz quebrada al decir «yo también te recuerdo», sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría ser posible que hubiera algo más? Algo en su interior, una curiosidad mezclada con inquietud, la impulsaba a regresar a la plaza, aunque fuera solo para encontrar respuestas y tranquilizar su mente. En ese momento, escuchó la voz de Camila desde la sala. «¿Podemos ir a la plaza hoy, mamá?», preguntó la niña, con los ojos brillando de esperanza. Mariana dudó. No sabía si debía permitirlo, pero la insistencia de su hija, junto con ese presentimiento en su interior, la convencieron de que quizá esa visita le daría la paz que necesitaba. «Sí, mi amor, podemos ir un ratito», respondió, intentando sonar casual. Al llegar a la plaza, Mariana observó el entorno con nerviosismo. Buscó con la mirada a don Ernesto, preguntándose si lo encontraría de nuevo en la misma banca bajo el árbol. Y efectivamente, ahí estaba, con la espalda encorvada y la mirada perdida en el vacío, como si la plaza entera fuera un espacio suspendido en el tiempo solo para él. Al verlas, levantó la cabeza y esbozó una sonrisa tenue, una sonrisa que parecía reflejar un mundo de emociones contenidas, como si las hubiera estado esperando. Camila soltó la mano de su madre y corrió hacia el hombre, sentándose a su lado, con la naturalidad de quien se reencuentra con alguien amado y conocido desde siempre. «Hola otra vez, señor», saludó la niña con una dulzura que hizo que el hombre parpadeara, como si sus palabras tocaran algo profundo en él. Mariana sintió un nudo en el estómago.
Decidida a no quedarse en la incertidumbre, se acercó y con voz firme pero amable, lo saludó también. «Disculpe, señor, ayer fue todo un poco inesperado. Quisiera entender mejor lo que pasó», empezó a decir, tratando de disimular su incomodidad. Camila nunca había dicho algo así, mucho menos a un desconocido. Don Ernesto asintió lentamente, como si comprendiera el desconcierto de Mariana. «No tiene que disculparse, señora», dijo él con voz suave y pausada. «Entiendo su inquietud. Yo mismo estoy sorprendido. Pero hay algo en su hija que me recuerda tanto a alguien que creí haber perdido para siempre». El corazón de Mariana latía con fuerza. Aunque había esperado alguna explicación más racional, la respuesta de don Ernesto solo aumentaba el misterio. «¿Perdió a alguien importante?», preguntó ella, en un tono apenas audible, casi temerosa de su propia curiosidad. Don Ernesto asintió, y sus ojos, cansados y opacos, se llenaron de una tristeza antigua, casi tangible. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un dolor que parecía arrastrar los ecos de su pasado. «Hace muchos años, perdí a mi hija, Sofía. Era como su pequeña. Tenía esa misma sonrisa, esa mirada que parecía ver más allá de lo que está frente a nosotros. Sofía siempre decía cosas que no parecían venir de este mundo, como si cargara en su alma memorias de algo que yo no podía comprender». Mariana sintió un escalofrío. Miró a Camila, quien escuchaba atentamente, con una expresión casi solemne, como si comprendiera cada palabra. En ese instante, un recuerdo vago vino a la mente de Mariana. Cuando era pequeña, su madre le había hablado de una tragedia en la familia, pero los detalles se perdían entre los fragmentos de su memoria. ¿Qué fue lo que le pasó a su hija?», preguntó mientras intentaba ignorar el nudo en la garganta. Don Ernesto bajó la mirada y suspiró profundamente. Su voz se volvió un susurro, quebrado por el dolor. «Sofía murió joven. Fue un accidente. Pero siempre me sentí responsable. Tuvimos una discusión poco antes de que saliera de casa por última vez. Nunca logré pedirle perdón. Nunca le dije cuánto la amaba realmente. He vivido todos estos años cargando esa culpa, ese arrepentimiento». Las palabras de don Ernesto eran como cuchillas en el aire, y Mariana sintió un dolor inexplicable al escucharlo. La tristeza de aquel hombre era tan palpable que parecía envolverla. No podía evitar recordar las palabras de su propia madre, quien alguna vez le confesó que todos en la familia cargaban culpas y secretos que parecían repetirse como un ciclo. Camila, que había estado escuchando en silencio, levantó su pequeña mano y la posó suavemente sobre la de don Ernesto. «No estés triste», dijo la niña en un tono que no parecía propio de su edad. «Estoy aquí contigo. Siempre lo he estado». Don Ernesto la miró y, como si esas palabras fueran el bálsamo que su alma había anhelado por años, cerró los ojos, dejando escapar una lágrima que surcó lentamente su rostro. La mano de la niña en la suya le transmitía una paz que no había sentido en décadas, como si el espíritu de Sofía hubiera regresado a él en la inocencia de Camila. Mariana observó la escena con el corazón oprimido, sin saber si lo que estaba presenciando era real o un espejismo. Pero algo en su interior le decía que aquello no era coincidencia. Sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, y el murmullo de la fuente en la plaza parecía acentuarse, como si todo el entorno estuviera impregnado de un silencio solemne, un silencio de algo que aguardaba ser desenterrado. «Gracias, señora. Gracias por permitirme este momento», dijo don Ernesto finalmente, dirigiendo una mirada agradecida a Mariana. «Su hija, no sé cómo explicarlo, pero siento que me ha traído un pedacito de paz que no pensé volver a sentir». Mariana intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había algo en todo aquello que la estremecía, como si el destino la hubiera llevado a ese encuentro para revelar algo más grande de lo que podía entender. Su mente le decía que debía apartarse, proteger a Camila, pero su corazón la obligaba a quedarse, a observar, a comprender. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Mariana no dejaba de pensar en las palabras de don Ernesto
y en la inexplicable conexión de Camila con él. Algo en su memoria intentaba despertar, un recuerdo olvidado, una historia de la que solo había escuchado fragmentos. Sintió una punzada de inquietud y un pensamiento persistente le cruzó la mente, una pregunta que ahora le parecía inevitable. ¿Quién era realmente don Ernesto? ¿Y por qué Camila parecía ser la única capaz de traerle consuelo? Esa noche, Mariana se acostó con la certeza de que su vida y la de su hija habían cambiado para siempre, aún sin saber cómo ni por qué. Al día siguiente, Mariana despertó con una inquietud persistente, un peso invisible que se alojaba en su pecho. Mientras desayunaban, notó que Camila estaba inusualmente callada. La niña apenas probaba su comida y lanzaba miradas hacia la ventana, como si buscara algo allá afuera en la luz del amanecer. Mariana trató de entablar una conversación, pero Camila solo sonreía suavemente, sumida en sus pensamientos. Algo había cambiado en su hija desde el encuentro con don Ernesto, y Mariana sentía que más allá de lo que veía, el pasado había tocado a Camila de una manera que ella aún no lograba comprender. Más tarde, después de dejar a Camila en la escuela, Mariana tomó una decisión. Necesitaba respuestas y sabía que solo una persona podía dárselas. Mientras conducía hacia la casa de doña Teresa, su madre, intentaba organizar las preguntas en su mente. Recordaba vagamente fragmentos de historias sobre un pasado envolto en silencio, un eco de algo que siempre había quedado fuera de su alcance. Ese era el día para enfrentar lo que, hasta entonces, solo había sido un susurro en su memoria. Al llegar, doña Teresa la recibió con su habitual serenidad. Era una mujer fuerte, con el rostro marcado por años de trabajo y sacrificio, alguien que rara vez se permitía mostrar debilidad. Mariana, sin embargo, notó una tensión en el rostro de su madre, como si ya supiera que algo importante estaba a punto de ser revelado. Mariana no quiso rodeos. «Mamá, necesito hablar contigo sobre alguien que conocí en la plaza», empezó con voz firme. «Se llama don Ernesto. Camila dice que lo recuerda, aunque es imposible. Y él mencionó a su hija Sofía. Algo en su historia no encaja, como si fuera parte de algo que no conozco». Al escuchar el nombre de don Ernesto, doña Teresa palideció. Por un instante, su expresión se quebró. Bajó la mirada, y en su rostro aparecieron sombras de emociones que Mariana jamás había visto. Miedo, tristeza, culpa. Era como si ese nombre hubiera desenterrado recuerdos que doña Teresa había sepultado hace años. «Ernesto», murmuró con la voz temblorosa. «¿El padre de Sofía?» Mariana asintió lentamente, sin apartar los ojos de su madre, que parecía debatirse entre hablar o callar, como si al contar la verdad fuera a abrir una herida antigua. «Sí, él me contó que perdió a su hija. Y... mamá, ¿hay algo que deba saber?», preguntó Mariana, con un nudo en la garganta. Doña Teresa suspiró profundamente y se dejó caer en la silla, como si el peso de sus secretos fuera demasiado. Su voz era apenas un susurro cargado de arrepentimiento. «Sofía era más que una amiga para mí, Mariana. Ella y yo crecimos juntas, compartimos nuestros primeros sueños, nuestras risas, nuestros secretos. Pero cuando éramos jóvenes algo cambió, algo que lo destrozó todo». Mariana permaneció en silencio, sentada frente a su madre, escuchando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que llevaba toda la vida tratando de resolver. «Sofía se enamoró», continuó doña Teresa, su voz rota. «Pero ese amor no era permitido. Fue alguien de nuestra familia. No puedo darte nombres, no quiero que guardes rencor hacia nadie. Pero en aquel entonces, en nuestra juventud, nuestra amistad quedó destrozada por ese amor prohibido. Tu abuela y yo la apartamos, le dimos la espalda. Yo pensé que era lo correcto, que proteger la reputación de la familia era más importante». El silencio que siguió fue profundo, pesado, como el eco de una vieja herida. Mariana sintió el peso de aquellas palabras, como si el sufrimiento de su madre resonara en su propio pecho. ¿Qué pasó después?
logró preguntar Mariana, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Doña Teresa cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera ahuyentar los fantasmas de su pasado. Tiempo después, Sofía regresó a buscarme. Estaba desesperada. Me suplicó que intercediera ante mi madre, que le permitiera vivir ese amor. Yo la rechacé. Le dije que debía olvidarlo, que no había lugar para ella en nuestra vida. Poco después, Sofía murió en un accidente, y desde entonces he cargado con esa culpa. Sé que de alguna forma fue mi rechazo el que la llevó a ese destino. Mariana sintió un dolor inexplicable. Jamás había imaginado que su madre cargara con una historia tan desgarradora. La imagen de don Ernesto sentado solo en la plaza, hablando de su hija, y la inexplicable conexión que Camila sentía por él, ahora tenían un sentido aterrador. Era como si el pasado, que doña Teresa había intentado enterrar, estuviera resurgiendo con una fuerza imparable. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto?», preguntó Mariana, su voz rota. Doña Teresa abrió los ojos y sus pupilas estaban cargadas de lágrimas contenidas, de un arrepentimiento que llevaba décadas oprimiéndola. «Porque quería protegerte de esta sombra, de este dolor. Pensé que si guardaba silencio, el pasado quedaría sepultado. Pero ahora veo que los secretos no desaparecen solo porque los ignoramos», respondió con voz amarga. Ambas mujeres se miraron en silencio, conectadas por un lazo de dolor que traspasaba generaciones. Doña Teresa tomó la mano de su hija y la apretó suavemente, como si en ese gesto pudiera transmitirle una frágil esperanza. «No puedo cambiar lo que hice, Mariana, pero tú puedes hacer algo. Si don Ernesto está en la vida de Camila por alguna razón, tal vez sea una oportunidad para enmendar, para sanar, aunque sea un poco, el dolor que causé». Mariana asintió, aún aturdida. Sentía que el destino de Camila, el de su madre y el suyo propio, estaban entrelazados en una red de culpas y arrepentimientos que había permanecido dormida hasta ahora. Sabía que no sería fácil, pero en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Esa noche, cuando fue a buscar a Camila a la escuela, Mariana se sentía emocionalmente exhausta. Mientras preparaba la cena, la observaba dibujar en silencio en la mesa. La niña parecía absorta y de vez en cuando lanzaba una mirada hacia la ventana, como si estuviera esperando algo o a alguien. Mariana se sentó junto a ella, buscando las palabras para hablar sobre lo que había descubierto. Antes de que pudiera decir algo, Camila rompió el silencio con una frase que hizo que Mariana se estremeciera. «Mamá, ¿puedo ver a don Ernesto otra vez?», preguntó Camila, con una determinación que no parecía propia de una niña de su edad. Mariana sintió el impulso de negarse, de proteger a su hija de los fantasmas del pasado. Pero algo en la mirada de Camila le hizo entender que aquella conexión era más fuerte de lo que cualquiera de ellas podría controlar. «¿Por qué quieres verlo, mi amor?», preguntó suavemente. Camila la miró con una seriedad casi sobrenatural, sus ojos brillando con una sabiduría inexplicable. «Porque él me necesita. Siento que algo sigue lastimándolo, como si no hubiera podido decir adiós». Mariana contuvo las lágrimas. Sabía que su hija hablaba desde un lugar que ella misma no entendía, pero también intuía que no debía interponerse en esa conexión. «Está bien, Camila. Mañana iremos a la plaza», dijo finalmente, en un susurro. Camila sonrió, y en su expresión Mariana pudo ver una dulzura que no parecía de este mundo, como si en ese momento su hija se convirtiera en un puente entre el pasado y el presente, entre el dolor y el perdón. Esa noche, Mariana se acostó sabiendo que el día siguiente sería decisivo. Sentía que al regresar a la plaza, al permitir que Camila y don Ernesto se reencontraran, estaba desenterrando algo que, quizás, nunca debería haber salido a la luz. Esa mañana, Mariana despertó con un presentimiento oscuro, como si el peso de generaciones enteras descansara sobre sus hombros. Mientras se alistaba, la promesa de volver a la plaza con Camila le llenaba el pecho de una mezcla de temor y esperanza. Sabía que la conexión entre su hija y don Ernesto tenía algo de espiritual, algo inexplicable,
pero se negaba a darle forma a ese sentimiento. Sin embargo, sentía que al regresar a esa banca, abriría una puerta al pasado, a una sombra de la que no podría escapar. Camila, por su parte, parecía tranquila, serena, como si en el fondo supiera que aquel encuentro era inevitable. Caminaba junto a Mariana sin decir nada, con sus ojos claros y atentos, mirando las calles con una calma que desconcertaba a su madre. La niña no había preguntado nada sobre don Ernesto desde el día anterior, pero era como si lo esperara, como si ambos tuvieran una cita tácita, acordada mucho antes de ese día. Al llegar a la plaza, el cielo estaba cubierto de nubes grises y un viento suave movía las hojas de los árboles. La fuente en el centro emitía un murmullo bajo, como si el agua también guardara secretos antiguos. Mariana lo vio de inmediato. Don Ernesto estaba sentado en la misma banca, con la mirada perdida, apoyado en su bastón. Al verlas acercarse, el anciano levantó la cabeza y esbozó una sonrisa tenue, cargada de melancolía y agradecimiento, como si su corazón encontrara un respiro en la presencia de la niña. Camila soltó la mano de su madre y caminó hasta él, sentándose a su lado sin decir nada, con la naturalidad de quien se encuentra con alguien cercano. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, mirándose con una complicidad serena que hacía que el tiempo se detuviera a su alrededor. Mariana, observándolos, sintió como una opresión invisible le llenaba el pecho. «Gracias por regresar, señora», dijo don Ernesto con voz ronca, dirigiendo una mirada agradecida a Mariana. «Su hija, ella me da una paz que pensé que había perdido para siempre». «No podía negarme», respondió Mariana suavemente, aún sin comprender del todo por qué sentía esa necesidad de estar allí. «Don Ernesto, he pensado mucho en lo que me contó sobre Sofía. Mi madre también me habló de ella, y siento que hay algo más, algo que aún no entiendo». Don Ernesto asintió lentamente, y sus ojos se llenaron de una tristeza pesada, como si cada recuerdo fuera un puñal que se clavaba en su memoria. El viento sopló con suavidad, haciendo que las hojas temblaran sobre ellos, como si la plaza entera compartiera su dolor. «Hay cosas que uno carga hasta la tumba, señora», murmuró con voz quebrada. «Pero Sofía, ella no merecía el destino que tuvo. Yo siempre he pensado que fue mi culpa». Mariana sintió un nudo en la garganta al escucharlo. Las palabras de don Ernesto le resonaban, como si el eco de su dolor se entrelazara con la culpa que su madre, doña Teresa, también había confesado. Tragó saliva antes de preguntar con un tono suave: «¿Por qué cree eso, don Ernesto?». El anciano bajó la mirada. Sus ojos se dirigieron a la fuente, donde el agua parecía moverse en un remolino, reflejando las sombras de su tormento. «Sofía y yo discutimos antes de que muriera. Ella estaba enamorada y yo no pude aceptarlo. Le dije que estaba arruinando su vida, que había destrozado todos nuestros planes. Le dije cosas que un padre nunca debería decirle a su hija. Y después de esa discusión, ella se marchó y nunca volvió». El silencio que siguió era tan profundo que Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A su lado, Camila seguía mirando a don Ernesto con una expresión serena, como si entendiera cada palabra, cada emoción que él guardaba en su corazón. «Mi madre me dijo», comenzó Mariana, con un hilo de voz, «me dijo que Sofía había encontrado un amor importante para ella, algo que todos le negaron». «¿Era eso lo que no pudo aceptar, don Ernesto?». El hombre asintió lentamente, y el dolor en su rostro era tan tangible que Mariana sintió como si pudiera tocarlo, como si ese peso invisible se extendiera también hacia ella. Sí, ella se enamoró, pero era un amor que no estaba permitido. Yo quería que Sofía siguiera el camino que habíamos planeado para ella, que lograra lo que nosotros no pudimos, pero ella solo quería ser feliz. Y yo no pude ver más allá de mi propio orgullo», confesó, y en su voz se podía escuchar el eco de años de arrepentimiento. Mientras hablaba, una lágrima rodó por su mejilla, marcando un surco de años de culpa. En ese instante, Camila tomó su mano,
un gesto sencillo pero lleno de una ternura que resonó en el aire. Don Ernesto la miró, y en sus ojos apareció un brillo de alivio, como si en el toque de la niña hubiera encontrado una respuesta que llevaba años buscando. «A veces siento que ella aún está aquí», dijo el anciano con un susurro, como si su espíritu me acompañara, tratando de decirme algo. Camila lo miró con una seriedad que estremeció a Mariana. Sus ojos reflejaban una sabiduría profunda, como si fuera mucho mayor que sus años, y con voz suave le respondió: «A veces, las almas siguen buscando hasta encontrar lo que necesitan. Hay cosas que nunca terminan». El anciano se estremeció, y Mariana sintió cómo aquellas palabras calaban hondo en su ser. Era como si Camila hablara desde un lugar oculto, desde una verdad que se le escapaba, una sabiduría que solo podía venir de un lazo espiritual con Sofía. ¿Tú entiendes lo que digo, pequeña?», preguntó don Ernesto, incrédulo, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente dejaba caer. Camila asintió suavemente, con una dulzura que parecía sanar cada rincón oscuro del alma del anciano. «Sí, y también sé que ella ya te perdonó, hace mucho tiempo, solo que tú no habías podido verlo», dijo en un susurro. Esa última frase cayó en el aire como un bálsamo, y el silencio que siguió era tan intenso que Mariana sintió el peso de la plaza entera sobre ellos, como si la misma tierra guardara el eco de generaciones de tristeza y redención. Don Ernesto cerró los ojos y sus hombros comenzaron a temblar suavemente mientras sollozaba en silencio. Camila lo rodeó con sus pequeños brazos, dándole un abrazo que parecía prometer consuelo eterno. Mariana, con el corazón en un puño, comprendió que no solo don Ernesto necesitaba ese perdón. Su madre, doña Teresa, también cargaba con una culpa similar, un peso que había pasado de generación en generación. Sentía que algo en su interior se rompía, que la cadena de culpas y secretos que habían estado latentes en su familia finalmente comenzaba a desmoronarse. Un viento suave sopló en la plaza, moviendo las hojas de los árboles y creando un murmullo que se mezclaba con el sonido de la fuente. Mariana se dio cuenta de que, aunque aún había preguntas sin respuesta, un peso se había aliviado. Ese encuentro no era una coincidencia, era una oportunidad de redención que había cruzado los años y los corazones rotos. Esa noche, al regresar a casa, Mariana sentía que algo había cambiado en su interior. Sabía que quedaban cosas por descubrir, pero por primera vez se permitió pensar que el pasado, de alguna manera, podría encontrar un cierre. Al acostar a Camila para dormir, le acarició el cabello y le susurró: «¿Estás bien, mi amor?». La niña asintió, con una paz que reflejaba una calma antigua. «Sí, mamá, todo va a estar bien». Y en esa respuesta, Mariana sintió una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. La mañana amaneció fría y nublada, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. Mariana sentía una inquietud profunda, un presentimiento que le oprimía el pecho. La promesa de Camila de visitar a doña Teresa para hablar sobre Sofía la llenaba de dudas, pero al mismo tiempo sabía que había algo en su hija, algo en la calma de sus palabras, que la obligaba a enfrentar aquello que tanto su madre como don Ernesto habían callado. Mientras desayunaban, Mariana observaba a Camila. La niña estaba silenciosa, concentrada, como si esperara el momento exacto para hablar. De repente, levantó la mirada y le dijo con un tono de seriedad que no parecía propio de su edad: «Mamá, quiero ver a la abuela Teresa hoy. Ella también necesita decir algo». Mariana sintió un escalofrío. La firmeza en la voz de Camila le hacía sentir que aquello no era solo una visita. Era como si Camila se hubiese convertido en la voz de un pasado que ya no podía mantenerse enterrado. Sin saber por qué, Mariana asintió, comprendiendo que no debía interponerse. Al llegar a casa de doña Teresa, notó que su madre las esperaba en la puerta. La mujer estaba pálida y su postura rígida mostraba un nerviosismo poco común en ella. Mariana la saludó, pero doña Teresa evitó su mirada y se limitó a guiarlas hacia el interior de la casa, donde las paredes parecían más oscuras, cubiertas de fotos y recuerdos que ahora parecían pesar más que nunca.
El silencio en el ambiente era denso, como si la casa misma retuviera una sombra invisible, un secreto suspendido en el aire. Camila se sentó en el sofá frente a su abuela y la miró con sus ojos claros y profundos, como si pudiera ver a través de cada rincón de su alma. Doña Teresa evitaba mirar a la niña directamente, como si hacerlo fuera enfrentar una verdad que siempre había temido. Finalmente, Camila rompió el silencio, su voz suave, pero firme. Abuela, tienes que hablar de Sofía. Ella quiere que sepas que te ha perdonado. El color abandonó el rostro de doña Teresa. Sus manos, temblorosas, se apretaron en su regazo. Miró a Mariana, buscando algún tipo de explicación, pero en los ojos de su hija solo encontró compasión y comprensión. La niña seguía observándola, esperando pacientemente, como si no fuera posible esquivar aquella verdad por más tiempo. Camila, tú no puedes entender, balbuceó doña Teresa, su voz apenas un susurro. Pero la niña la miró con una serenidad que parecía desarmar cualquier intento de evasión, con una paz inexplicable que, sin palabras, le decía a su abuela que ya no podía huir de la verdad. A veces, guardar silencio duele más que enfrentar lo que hemos hecho, dijo Camila. Sofía quiere que te liberes. Doña Teresa respiró hondo y sus dedos se entrelazaron, con las manos arrugadas temblando sobre su regazo. Tras un silencio que parecía durar una eternidad, finalmente comenzó a hablar. Yo nunca pude perdonarme por lo que le hice a Sofía, dijo con voz quebrada. Cuando vino a pedirme ayuda, cuando me rogó que la entendiera, que hablara con su padre, yo le di la espalda. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que proteger el honor de nuestra familia era lo más importante, pero ahora sé que la traicioné, que la abandoné cuando más me necesitaba. Las palabras de doña Teresa cayeron en el aire como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de dolor y remordimiento que se extendían por la habitación. Mariana la observaba en silencio, sintiendo cómo su madre, aquella figura siempre rígida y fuerte, se quebraba frente a ella. Cuando murió, continuó doña Teresa, su voz cada vez más baja, me pregunté una y otra vez si había sido mi rechazo, mi dureza, lo que la empujó a aquel accidente. Siempre he sentido que si yo le hubiera brindado mi apoyo, las cosas habrían sido distintas. Esa culpa nunca se fue. Mariana no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas al escuchar a su madre confesar, finalmente, el dolor que había guardado durante años. Comprendió entonces que el orgullo y la rigidez de doña Teresa no eran más que un escudo para protegerse de ese mismo sufrimiento, de la culpa que la había perseguido como una sombra. Camila, que había escuchado todo en silencio, extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de su abuela. Aquel gesto simple, lleno de ternura y compasión, desmoronó las últimas defensas de doña Teresa, quien comenzó a llorar en silencio, cada lágrima llevándose un fragmento de aquel peso que había cargado durante toda su vida. Ella no quería que te culparas, abuela. Sofía te amaba y sabe que hiciste lo que creíste correcto. Pero ya no tienes que llevar esta carga, susurró Camila en un tono que parecía venir de un lugar mucho más allá de su corta edad. Doña Teresa alzó la mirada, sorprendida por la sabiduría en las palabras de su nieta, y poco a poco asintió. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, parecían reflejar la comprensión de alguien que, después de años de tormento, finalmente encontraba una brizna de paz. La habitación se sumió en un silencio solemne, como si el propio tiempo se hubiese detenido. Mariana observaba a su madre, conmovida hasta el alma, sin poder evitar ver la fragilidad que hasta entonces había estado oculta. Era como si las sombras de la casa, aquellas fotos en las paredes y los objetos antiguos también se unieran a ese proceso de redención. Gracias, Camila. No sé cómo sabes todo esto, pero gracias. Siento que, de alguna manera, he podido decirle adiós a Sofía, murmuró doña Teresa, su voz trémula pero aliviada. Camila sonrió suavemente, y en sus ojos brillaba una paz que iba más allá de cualquier entendimiento. A veces,
Las almas solo necesitan saber que han sido comprendidas y perdonadas. Ahora ella puede descansar, y tú también. Mariana, incapaz de contener sus propias lágrimas, tomó la mano de su madre y la de su hija, sintiendo cómo en ese momento de reconciliación, todas se unían de una manera que nunca antes había experimentado. Entendió que la historia de su familia, con todos sus sacrificios, culpas y amores prohibidos, estaba finalmente encontrando un camino hacia la sanación. Al salir de la casa, el aire parecía más ligero, como si la niebla invisible que las rodeaba hubiera comenzado a disiparse. Caminaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos, pero unidas por el mismo sentimiento de alivio. Mariana sentía que aunque muchas preguntas habían sido respondidas, algo más, algo en lo profundo, aún esperaba ser descubierto. Mientras se alejaban, un viento suave movió las hojas del jardín y Mariana pensó que, quizá, aquel mismo viento se llevaba consigo las sombras que durante tanto tiempo habían envuelto a su familia. La tarde caía lentamente, llenando el cielo de un tono grisáceo que parecía anunciar una despedida. Después de regresar de casa de su madre, Mariana se sentía agotada, como si una década de emociones contenidas finalmente la hubiera alcanzado. Sin embargo, esa carga que había llevado durante días parecía más ligera, aunque en el fondo de su corazón sabía que algo más persistía, algo que aún no se había resuelto del todo. Esa noche, al acostar a Camila y acariciar su cabello suavemente, Mariana intentó averiguar si su hija sentía lo mismo. La niña parecía tranquila, con los ojos cerrados y una expresión de paz que contrastaba con la intensidad de los últimos días. «¿Estás bien, mi amor?», le susurró, sin saber muy bien qué respuesta esperaba. Camila abrió los ojos y la miró con una serenidad casi etérea. «Sí, mamá. La abuela Teresa puede dormir tranquila y Sofía también», respondió Camila, con esa voz dulce pero firme que resonaba con un eco de algo más profundo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Camila parecían cargar un mensaje del otro lado, un mensaje de alguien que, de alguna manera, había encontrado la paz que tanto buscaba. Mariana quiso preguntar más, pero el cansancio en los ojos de su hija le indicó que era mejor dejarla descansar. Le dio un beso en la frente, apagó la luz y salió en silencio. Ya en la oscuridad de su propio cuarto, Mariana se recostó y trató de calmar los pensamientos que giraban en su mente. Las confesiones de su madre, el dolor de don Ernesto y la certeza de que Camila, su pequeña hija, había sido el vínculo que unió todas esas piezas. Sin embargo, algo en ella seguía inquieto. Sentía que aún faltaba una última verdad, algo que completara ese ciclo de perdón y sanación que parecía envolver a su familia. Esa pregunta se volvió más insistente en su mente hasta que finalmente se durmió. A la mañana siguiente, después de llevar a Camila a la escuela, Mariana sintió una determinación renovada. Sabía que tenía que buscar respuestas en don Ernesto, porque de alguna manera su historia y la de su familia estaban unidas por hilos invisibles que aún no comprendía del todo. Así que se dirigió a la plaza, y conforme se acercaba, su corazón latía cada vez más fuerte, como si un presentimiento oscuro la guiara hacia allí. Al llegar, lo vio en su banca de siempre, bajo la sombra de los árboles. El anciano la miró acercarse y se enderezó, sorprendido de verla sola. «Buenos días, don Ernesto», saludó Mariana, intentando ocultar la mezcla de ansiedad y esperanza que sentía. «Espero no molestar, pero necesito hablar con usted sobre Sofía». Don Ernesto asintió, y sus ojos se oscurecieron con una tristeza que parecía atravesar los años. Señaló el lugar a su lado, y Mariana se sentó, buscando las palabras para expresar la urgencia de su visita. «No sé cómo explicarlo, pero siento que hay algo que aún no comprendo», comenzó ella con voz temblorosa. «Algo que conecta a Camila, a mi madre y a usted, como si hubiera una última pieza que no logro ver». El anciano suspiró profundamente, y sus ojos se dirigieron a las hojas que el viento movía suavemente. Por un momento pareció dudar, pero luego comenzó a hablar, su voz rota y pausada. «Sofía», empezó,
y Mariana notó cómo apretaba su bastón con fuerza. Ella siempre fue un alma libre, alguien que veía más allá de lo que otros podíamos. Pero cuando se enamoró, ese amor fue un desafío para nuestras familias, un amor que ninguno de nosotros entendió en su momento. Mariana sintió que cada palabra de don Ernesto llenaba el aire de una verdad sombría. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿A qué se refiere, don Ernesto? ¿Qué amor fue ese?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Ernesto la miró, y en sus ojos había un brillo de dolor, de arrepentimiento. Sofía se enamoró de alguien de su propia sangre, alguien que nuestras familias no habrían aceptado jamás. Cuando me enteré, sentí que mi mundo se derrumbaba. En mi ceguera, la presioné para que se alejara, para que dejara atrás lo que sentía. Y en esa presión, en mi orgullo, destruí lo único que le daba sentido a su vida. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Mariana sintió como un nudo se formaba en su garganta mientras las palabras de don Ernesto caían como piedras en el aire. Ahora comprendía el peso de la culpa que el anciano había cargado y la magnitud de la tragedia que había destruido a Sofía. Entonces, ¿usted cree que ella huyó porque no le quedó otra opción?, preguntó Mariana, su voz quebrada. Don Ernesto asintió, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Sí, huyó porque le negué su derecho a amar, porque mis propias preocupaciones, el miedo al qué dirán, fueron más fuertes que mi amor de padre. Y he vivido cada día desde entonces con la pregunta de si podría haber hecho algo diferente, de si hay un perdón para alguien que cometió un error tan grande. Mariana sintió una oleada de compasión hacia el hombre que tenía frente a ella. Ya no veía en él a un anciano orgulloso, sino a un padre roto, un hombre que había permitido que su orgullo destruyera lo que más amaba. Y en ese momento comprendió que el perdón que él buscaba no solo dependía de Sofía, sino de su capacidad para aceptarse a sí mismo. Don Ernesto, yo creo que ella ya lo ha perdonado. Quizá a través de Camila he sentido que Sofía solo quiere que encuentre paz, que entienda que a veces los errores se cometen sin comprender el daño que pueden causar. El anciano la miró con un destello de esperanza en sus ojos cansados. ¿Cree que eso sea posible? ¿Cree que Sofía pueda estar en paz? ¿Que yo pueda encontrar el perdón? Mariana tomó su mano con ternura, un gesto de consuelo que parecía disolver las últimas barreras entre ellos. Sí, don Ernesto. Quizá Sofía, desde donde esté, solo quiere que usted deje de lado el peso de ese pasado. Creo que ella quiere que usted encuentre paz. Ambos permanecieron en silencio, dejando que las palabras se asentaran en sus corazones. Finalmente, Mariana se despidió y comenzó a caminar de regreso a casa. Sentía que, aunque muchas preguntas aún quedaban sin respuesta, la cadena de dolor que unía a su familia con don Ernesto había comenzado a soltarse. Esa noche, mientras arropaba a Camila, Mariana le susurró al oído: «Gracias, mi amor. Siento que tú has sido la clave para sanar todo esto, para liberar a todos». Camila, medio dormida, sonrió suavemente y con un susurro apenas audible respondió: «No fui yo, mamá. Fue Sofía. Ella solo quería que supieras que todo está bien ahora». Las palabras de Camila quedaron resonando en el aire, como un eco que envolvía a Mariana con una paz profunda. Con una última mirada a su hija, salió de la habitación, dejando que el silencio de la noche cubriera finalmente las heridas del pasado. La mañana siguiente amaneció con una claridad especial, un sol suave iluminando cada rincón de la casa. Mariana despertó con una paz que no recordaba haber sentido antes. Todo lo que había ocurrido en los últimos días le daba la sensación de haber cerrado un ciclo profundo, y sentía que esa paz, tan largamente buscada, finalmente había alcanzado a su familia. Cuando Camila salió de su cuarto, su expresión era la de siempre, una sonrisa suave, inocente y tranquila, pero Mariana notaba algo nuevo en ella, como si la niña hubiera crecido en sabiduría, como si el amor que la rodeaba hubiera disuelto todas las sombras que alguna vez las persiguieron. Se sentaron juntas en la mesa, y mientras desayunaban, Mariana sintió que era el momento de hablar. «¿Sabes, mi amor?
dijo Mariana con voz suave, sin querer romper esa calma. Siento que Sofía ya está en paz. Y creo que tú fuiste quien hizo posible eso. Camila la miró, y una sonrisa ligera apareció en su rostro. Yo solo escuché lo que ella tenía que decir, mamá. Ella siempre estuvo aquí, esperando que la comprendiéramos, que todos sintieran su amor. Las palabras de Camila resonaron en el corazón de Mariana. Sabía que su hija, sin proponérselo, había unido las piezas de un pasado que por años había traído sufrimiento. A pesar de ese consuelo, algo en ella le decía que había una última conversación pendiente, una última paz que debía ser alcanzada, y comprendió que debía cerrar el ciclo con doña Teresa. Aquella tarde, decidió llevar a Camila a casa de su madre. Al llegar, doña Teresa las recibió con una expresión suave pero cansada. Les hizo pasar a la sala en silencio y en el ambiente había una calma solemne, como si la casa estuviera en espera de aquella última visita. Camila se sentó junto a su abuela y tomó su mano, un gesto pequeño y silencioso que parecía decir más que cualquier palabra. Doña Teresa, conmovida, cerró los ojos por un momento, como si intentara absorber toda la paz que emanaba de su nieta. Después de unos segundos, Mariana habló con voz suave. Mamá, quería que viniéramos para decirte algo. Algo que creo que Sofía también quiere que sepas. Hizo una pausa y continuó. Siento, con todo mi corazón, que ella está en paz ahora, que ha perdonado y que nos libera de aquello que llevamos durante tanto tiempo. Doña Teresa suspiró y en sus ojos comenzaron a brillar lágrimas contenidas, como si cada palabra de Mariana fuera un bálsamo que sanaba las viejas heridas. Camila apretó suavemente la mano de su abuela, y la anciana, temblorosa, la sostuvo como si en ese toque encontrara la fuerza para enfrentar sus propios fantasmas. Siempre pensé que la había perdido para siempre, que mi rechazo la llevó a un lugar del que nunca podría regresar, dijo doña Teresa, su voz quebrada y apenas un susurro. Pero ahora, siento que ella nunca se fue realmente. Camila la miró, sus ojos llenos de una paz profunda, y respondió con suavidad. Ella siempre estuvo aquí, abuela. Solo esperaba que comprendieras su amor. Y ahora que lo has hecho, ella puede descansar. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por el rostro de doña Teresa, cada una de ellas liberando años de culpa y arrepentimiento. Tomó a Camila en sus brazos, sosteniéndola con una ternura que parecía sanar todos los años de dolor y distancia. Mariana observó la escena con el corazón conmovido, sabiendo que finalmente aquel pasado doloroso encontraba descanso en el presente. Después de un largo rato, doña Teresa miró a su hija y en sus ojos había un brillo de gratitud. Gracias, Mariana. Gracias por traerme esta paz. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera decirle adiós a Sofía y sentir que mi corazón la suelta sin miedo. Mariana asintió, sin poder evitar una sonrisa emocionada. Sentía que, por primera vez, su madre y ella compartían un lazo que iba más allá de las palabras, un lazo que las unía en una paz que finalmente habían alcanzado. Mientras regresaban a casa, el sol se estaba poniendo y sus rayos dorados iluminaban el camino. Camila miró a su madre y con una sonrisa dulce tomó su mano. Mariana sintió en ese gesto toda la fuerza de un amor que había sobrevivido a las sombras del pasado y se proyectaba hacia el futuro. Esa noche, después de acostar a Camila, Mariana se quedó un momento a su lado, viendo cómo su hija cerraba los ojos con la tranquilidad de quien ha cumplido una misión. La niña sonreía en sueños, y Mariana sintió una gratitud infinita por aquel regalo de paz que Camila les había traído. Con un beso en la frente, salió del cuarto, dejando que el silencio suave de la noche envolviera a su hija. Ya en su propia cama, Mariana miró el cielo estrellado a través de la ventana y pensó en Sofía, en su madre, en don Ernesto, en Camila y en cómo, a pesar de todo, el amor que los unía había sido más fuerte que el tiempo y las tragedias. En ese instante, una brisa suave acarició su rostro y ella cerró los ojos sintiendo que Sofía, de algún modo, también estaba ahí, acompañándola desde un lugar de paz. Con esa certeza en el corazón, Mariana se dejó llevar por el sueño,
sabiendo que el pasado había encontrado su descanso y que por fin la calma reinaba en su hogar. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de esperanza y emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos inolvidables.